Hola, muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a presentar Víctor Sánchez Franco y yo, David Lavilla Muñoz, representando a la Universidad Europea de Madrid, la ponencia Periodismo Inmersivo y su aplicación en el ámbito de la empresa informativa. Queremos dar las gracias al Congreso por darnos nuestra oportunidad y sin más preámbulos vamos a proceder con la presentación. Bueno, hace muy poco tiempo que la comunicación inmersiva ha tenido más relevancia en el mundo de la comunicación. Esto es debido a la actitud proactiva del nuevo usuario, prosumer, y la empresa informativa obviamente está jugando un papel trascendental en esta acción. Y para referirse a la denominada inmersión periodística, que es lo que viene al caso, o comunicativa, se podría decir que sería todo aquel contenido audiovisual de nueva tendencia creativa y tecnológica que va a tratar de ofrecer al prosumer, a nuestro consumidor, una sensación de inmersión con el nada desdeñable objetivo de acercarse más a la realidad para comprenderla mejor, siendo en cierto modo testigo de un suceso real, pero generado a partir de la ficción. Es importante que tenemos que dejar claro que las nuevas tendencias en el mundo de la información y la comunicación en estos últimos 15 años han coincidido con la llegada de la web 2.0 y esa llegada de la web 2.0 ha creado un nuevo panorama periodístico. Por ejemplo, en el caso de la noticia cada vez hay más medios que están intentando emerger en el mundo digital. También el reportaje ha sido otro de los géneros periodísticos que han destacado dentro de la vinculación de las nuevas tendencias digitales, sobre todo por el avance del vídeo 360, por ejemplo. En cuanto al género documental, también, por ejemplo, la National Geographic ha apostado recientemente por el uso de los vídeos también 360 a través de su canal YouTube. Y la realidad virtual surge entre las décadas 70 y de los 70 y de los 80 del siglo pasado y parece que se inicia con el protagonismo del 3D en España, sobre todo con las gafas, ¿no?, de realidad que conocemos un poco más sofisticadas hasta ahora. La realidad aumentada es la suma de programas, técnicas y diseños inspirados en el entorno real, pero que se combinan con elementos virtuales, y también se está utilizando un plato virtual para generar un entorno similar a esto. Nuestras hipótesis y objetivos y metodologías se basan primero en una pregunta de investigación de la que partimos, tanto Víctor como yo, y dice: ¿goza el periodismo inmersivo generado a partir de las nuevas tendencias y herramientas digitales de un futuro esperanzador e inmediato en los medios de comunicación en cuanto a la gestación de un contenido ameno y proactivo para poder entender más directamente al usuario participativo y generar más engagement? A partir de ahí hemos creado una hipótesis que dice que existe una nueva tendencia audiovisual en el ámbito de la empresa informativa que está basada en la inmersión del usuario en los contenidos multimedia para que el prosumer viva una experiencia narrativa en primera persona propuesta por una organización que genere contenido. El objetivo vinculado, en este caso, el objetivo 1 es establecer una aproximación al concepto de periodismo inmersivo. El objetivo 2 sería conocer las tendencias digitales vinculadas al proceso de inmersión, tales como la realidad aumentada, la realidad virtual o el 360. Y luego la hipótesis 2 sería que el periodismo inmersivo dentro del ámbito de la empresa informativa puede tener un recorrido próspero y consistente, puesto que las tecnologías como la realidad virtual ya han ido aplicadas a otros campos como el de la industria de los videojuegos con muy buenos resultados. El objetivo 1 de esta hipótesis segunda sería poner el foco en los medios o en los mercados audiovisuales, encontrar similitudes y ejemplos en el mercado informativo y testear su consistencia en el momento actual de la investigación y valorar posibles desarrollos. Pues como bien ha comentado David, esa sería nuestra pregunta de investigación con sus dos hipótesis correspondientes y los objetivos vinculados. Y vamos a hablar también de la metodología que hemos llevado a cabo para desarrollar esta investigación. Hemos sustentado esta investigación principalmente en la obra de Sierra Bravo de técnica de investigación social como pilar fundamental, ¿no?, del desarrollo metodológico del trabajo. Hemos intentado priorizar también en lo que es la investigación cualitativa frente al dato cuantitativo, ¿no?, el número, como se suele decir, intentando un poco abarcar algo más ya de comunicación con expertos en la materia, ¿no?, relacionadas con todo este tema de la comunicación inmersiva. Toda esta teoría que hemos expuesto en el marco teórico y digamos que
sustenta un poco todo el periodismo inmersivo, lo hemos intentado avalar mediante este comentario mediante unas entrevistas con expertos, ¿no? Que ha sido el apartado de investigación cualitativa que nosotros proponemos en la investigación presente. En este caso, optamos por una por una entrevista individual antes que por un focus group. Se podría haber hecho perfectamente un focus group, pero nosotros entendimos que con la entrevista individual queríamos recoger una información más concisa, ¿no? Y desde luego menos condicionada a la presión de grupo, ¿no? Que se suele decir. Digamos, la difusión del trabajo se ha considerado en ese sentido en un entorno de plataforma virtual multimedia, a la hora de hacer un reportaje para distribuirlo por plataformas como YouTube. Es decir, que el objetivo también del trabajo sea difundir ese conocimiento, no solo hacer la entrevista y transcribirla, sino tener una pieza, en este caso una pieza audiovisual, para transmitir lo que se ha hablado con esos expertos. En cuanto a los resultados que obtenemos de esas entrevistas individuales con expertos, pues por un lado entrevistamos al doctor Juan Moreno, que se centró más en lo que es el vídeo 360 y la realidad virtual, ¿no? Como miembro que fue del departamento de realidad virtual y que hizo una investigación, ¿no? Denominada El Sexto Jugador, en el que trata un poco estas técnicas de realidad virtual aplicadas también al vídeo 360. Y él nos dice que el vídeo 360 es lo que hace, ¿no? Literalmente, cogiendo sus palabras, digamos, es lo que hace es estar al lado de esa persona que es una imagen virtual que realmente está detrás de la pantalla, pero la sientes cercana, ¿no? Es decir, un poco siguiendo ese concepto de inmersión en el que te incluye, ¿no? Por otro lado, hicimos también una entrevista a un ingeniero informático, Enrique Fuertes, que en este caso nos hablaba un poco del aspecto técnico, ¿no? Del desarrollo de las plataformas multimedia inmersivas y en general de todo este contenido inmersivo. Nos dice que, por ejemplo, los programas que se suelen utilizar, pues se encuentra Unity o otro tipo de programas de desarrollo en el que se hacen aplicaciones, como fue en su caso Pokémon Go, que fue el boom de la realidad aumentada, y es con lo que suelen trabajar estos expertos. Es decir, aquí estamos hablando de plataformas virtuales ficticias y de aplicaciones ficticias, que no es lo mismo que algunas aplicaciones de contenido inmersivo reales, como puede ser un documental de National Geographic, ¿no? También hablamos con el doctor Rodrigo Mesonero, que nos entró un poco más en detalle con el aspecto de la narrativa. Nos decía que el objetivo de los contenidos inmersivos es un poco algo más emocional, ¿no? Distar un poco de la información clásica más, digamos, simple, sino abordar un poco en el aspecto sentimental, emocional, para entender más cosas. Es decir, amplía tu conocimiento, estos contenidos inmersivos. La manera de consumir hace que tu nivel de conocimiento, ¿no? Y de profundidad y de conocimiento de ese tema sea mayor. La última entrevista, que fue la doctora Begoña Moreno, pues nos estuvo hablando de la importancia que tiene todos los rótulos en el desarrollo de estos contenidos inmersivos. Por ejemplo, nos decía que en los últimos años, últimas temporadas, pues los títulos han trabajado fuertemente, sobre todo para el vídeo 360, es decir, la importancia de los rótulos y de los títulos para guiar al usuario en la narrativa es muy importante, porque estás un poco guiando hacia donde quieres que esa persona preste su atención dentro de estos contenidos inmersivos. Al fin y al cabo, hay poca investigación sobre estos formatos, es algo que está en constante investigación, pero bueno, que va quedando poco a poco como algo más novedoso y lo que es, por ejemplo, la presa en papel ha ido quedando como algo más obsoleto, ¿no? Nosotros intentamos entender no solo el periodismo inmersivo, sino las distintas variantes que se pueden presentar desde el mundo de los videojuegos, el cine, es decir, no solo, aunque tengamos como punto principal el periodismo inmersivo, nosotros no podemos ignorar el mercado de los videojuegos, que es una de las bases de ese periodismo inmersivo. Es decir, el periodismo inmersivo ha bebido del mundo de los videojuegos y del mundo del cine para generar esos contenidos. Entonces, nosotros, aunando todos esos conocimientos, esos comentarios que nos hacen los expertos, pues al final coinciden mayoritariamente en que todo pasa por implantar estas tendencias poco a poco y generar contenido. Es decir, lo difícil es crear contenido, más que crear las infraestructuras. De hecho, el doctor Juan Moreno decía eso, que no es tanto invertir en hardware, sino invertir en contenido masivo para poder consumirlo, ya no tanto en las máquinas necesarias para desarrollar estas técnicas. El doctor Rodrigo Mesonero nos comentaba, bueno, la importancia de aplicar las redes 5G también, que se están aplicando recientemente, como en el mundo de las telecomunicaciones. La doctora Moreno nos hablaba también un poco de las incógnitas, ¿no? De hacia dónde van a ir estas tendencias, como algo imprevisible, ¿no? Impredecible. Es difícil. Pero desde luego es complicado poner un punto, una fecha clave para el boom de este contenido inmersivo,
pero los expertos nos insisten en esa necesidad de seguir implantándolo para que se vaya normalizando. Es decir, la llegada de nuevas infraestructuras no es solo 5G y el desarrollar contenidos es un poco el leitmotiv que toman estos expertos. Por lo tanto, como conclusiones, corroboramos la primera hipótesis, es decir, nosotros al fin y al cabo que decimos que la tendencia, o sea, corroboramos lo que dice la primera hipótesis del mundo de la industria audiovisual, porque se ha puesto en marcha una serie de secciones, ¿no?, destinadas a esos contenidos inmersivos, y también en el marco teórico y la respuesta de los expertos pues nos habla un poco de que el prosumer, digamos, consume esa información del mundo inmersivo y eso es un hecho constatable, ¿no? Es decir, se puede demostrar. Y luego, con relación con esos objetivos que comentaba David, pues podemos hablar que se han constatado también. Es decir, nos hemos acercado a una definición más precisa del concepto de inmersión. Hemos hecho un análisis, ¿no?, de cualitativo vinculado a todos esos procesos inmersivos y, por tanto, también podemos corroborar que la segunda hipótesis se cumple. Es decir, nosotros hablábamos del mundo de los videojuegos como una base digamos, como una base principal en el desarrollo de los contenidos inmersivos periodísticos, y podemos decir que sí, porque después de haber investigado esos ejemplos que decíamos de Pokémon Go como realidad aumentada, Google Maps también con el Street View, un poco esa gamificación que se añade a los contenidos inmersivos, pues también podemos decir que ha bebido, ¿no?, el mundo del periodismo para desarrollar el periodismo inmersivo, ha bebido de esos mundos tanto del cine como de los videojuegos. Y los objetivos también han sido constatados, ¿no?, mediante las entrevistas en el que hemos comparado, digamos, contenidos de ficción y no ficción. A eso hablábamos, desarrollados por máquina, ¿no?, por ordenador, y los que son reales, grabados bajo, por ejemplo, denominación de Bio 360. Es decir, son ejemplos válidos de relevancia. Y eso sería todo. Le agradecemos mucho su atención y quedamos disponibles, por supuesto, para cualquier duda que tengan, consulta o pregunta que nos quieran realizar. Muchas gracias.